Antes, bueno, mi nombre es José Luis González Flores, en este momento responsable del laboratorio de referencia del CEDES acá en Cochabamba. Y bueno, vamos hoy a compartir esta presentación que ya en algunas oportunidades ya se hizo mediante el CENETROP y también el INLASA, y justamente la doctora Mendoza del CENETROP con ella hemos ido organizando justamente estos talleres, y bueno, vamos a tocar parte de estas presentaciones que las vamos a utilizar en esta oportunidad. Si bien lo que corresponde a lo que es la toma de muestra en los casos sospechosos de viruela del símica, ya ayer se ha mencionado que para que nosotros consideremos un caso sospechoso de viruela símica, de hecho tendría que tener algunas características clínicas, ¿no? Entonces, vamos a abordar un poco de aquello, no sin antes hacer una pequeña introducción respecto a lo que corresponde a esto que es el monkeypox virus o viruela símica o viruela del mono, que tienen varias denominaciones que le han dado diferentes instituciones. Y este virus, que corresponde al grupo de los adenovirus, es un ortopoxvirus que está dentro de la familia de los Poxviridae, ¿no? Ya, como ha mencionado, ya el día de ayer, ya más o menos 1950, ya había casos, y justamente ha habido a través de la historia ha habido obviamente casos principalmente en el África, ¿no? Que es el lugar donde se ha podido evidenciar justamente la infección, y en este caso la aparición de la enfermedad que incluye justamente esta enfermedad. Pero ¿qué es importante dentro de lo que se refiere justamente a esto que es los poxvirus? Es justamente la formación, ¿no es cierto? La formación en este caso de lesiones que va a aparecer. Si no hay lesiones, no estaríamos hablando de esta patología. Puede haber erupción de tipo diseminada y en algunos casos también nódulos, que más adelante vamos a tocar esto. Y dentro de esto estaba además otros tipos de virus, porque son varios de esta familia que incluyen de los poxvirus, son varios, pero en realidad el hombre tenía esto que era la vaccinia, que ya de alguna manera fue erradicada gracias a la vacuna, y en 1980 justamente se logró la erradicación. Entonces ya teníamos evidencias de esta patología, y dentro de lo que corresponde a esto que es la evidencia de la enfermedad, nosotros tenemos que, de acuerdo a la historia general de la enfermedad, nosotros tenemos que justamente verificar aquello, ¿no es cierto? Según la literatura, podemos evidenciar que a los más o menos entre 1 o 2 días va a aparecer primero máculas, después va a aparecer las pápulas, después vesículas, después pústulas y finalmente las costras, ¿no? Sin embargo, hay un periodo de infección o de contagio, si es que vale el término, y también hay un periodo de incubación que nosotros tenemos que tomar también en cuenta. Y entonces, si nosotros vemos la evolución de las lesiones de esto que es la viruela símica o la viruela del mono o el monkeypox virus, entonces de inicio vamos a tener justamente una vesícula que parece como un granito, que parece como una picadura, que efectivamente si fuera solo uno no tuviéramos la posibilidad de indicar o sospechar de repente que se trate de esta patología, ¿no es cierto? Sin embargo, según va evolucionando la enfermedad, aparecen no solamente uno, sino aparecen muchos más de estas vesículas, y que comienzan algunos a postularse, a aparecer una lesión específica, ¿no? Con una especie de una lesión con parte de una infección, ¿no?
que es como una especie de una pus más o menos, ¿no? Que es lo que, por eso es llamado pústula, ¿no? Porque aparece efectivamente aquello, en algunos casos entre 1, 2 o un poco más. Y luego comienza a umbilicarse, más o menos como el ombligo, ¿no? O sea, como el ombligo comienza a umbilicarse y de esa manera estas ya van a comenzar a formar justamente estas vesículas o pústulas umbilicadas y posteriormente van a comenzar a ulcerarse, va a aparecer un proceso infeccioso entre amarillo, blanquecino y va a comenzar ya el proceso de cicatrización, ¿no? Donde ya aparecen después las costras y bueno, estas costras se van a ir ya saliendo, ¿no? O sea, como ocurre justamente con los herpes virus, ¿no es cierto? Muchos de nosotros hemos tenido o hemos visto el herpes virus y hemos visto de la misma manera. Entonces, estas características clínicas, desde otro punto de vista, podemos verlo también de esta manera, ¿no es cierto? Unas pápulas, ¿no? Con características como una ampollita, sí, pero también vamos a ver lo que son las vesículas, o las vesículas o las pápulas umbilicadas, ¿no? Que serían unas pústulas, ¿no? Que vamos a ver justamente, como les había mencionado, como el ombligo, que es una característica muy particular. Y posteriormente las costras, ¿no? De la misma manera vamos a poder determinar. En algunos de los casos, los pacientes pueden tener solo uno de estas lesiones o pueden tener una o dos lesiones. Inclusive se ha visto en algunos casos hasta 3 lesiones. Y aquí es importante la parte del diagnóstico de laboratorio, ¿no? Esto, el trabajo que hace el laboratorio tiene que ser siempre un trabajo conjunto con la parte clínica, ¿no? Sería importante, ¿no? Que el clínico además pueda participar en la toma de muestra, ¿no? Un poquito corroborando de alguna manera las características, porque si bien en todas las patologías, no solamente en esta patología, en todas las patologías, ya sea SARS-CoV-2, o algunas otras patologías, dependemos siempre nosotros de la muestra, ¿no? Una toma bien tomada con la carga viral característica va a dar resultados correctos, fidedignos y de acuerdo a la clínica y de acuerdo al diagnóstico, nosotros siempre decimos esto efectivamente era eso y hemos confirmado con laboratorio, no porque el laboratorio confirma justamente la evidencia de esta patología, que puede ser otras patologías, ¿no? Más adelante también vamos a ver respecto a algunas otras patologías que podrían ser dentro de lo que es el diagnóstico diferencial. Entonces, acá es importante determinar, ¿no? Es este tipo de pústulas y más adelante voy a explicar cómo debemos tomar las muestras, ¿no? De cada uno de estos, ¿no? Hay que sacar siempre la lesión según nuestra entidad, en este caso nuestro brazo operativo es el CENETROC para Cochabamba. Ellos mencionan que además se debería de repente con una agujita hacer o aspirar con una jeringuita de insulina o con una agujita simplemente hacer una perforación para poder sacar con el hisopo toda la materia que se encuentra dentro y alrededor se encuentran los virus, pero también dentro en la fase de multiplicación, ¿no? Porque el virus se replica, como ustedes saben, dentro de la célula. Y eso es una característica. Entonces, vamos a ver, de acuerdo a la evolución de la enfermedad, podemos ver justamente estas vesículas o pústulas en diferentes formas, ¿no? Acá vemos 2 tipos de lesiones. En este caso, tendríamos que hacer 2 tomas de muestra. Uno de estas vesículas o pústulas y otras de estas vesículas o pústulas umbilicadas, ¿no? Que es la que tendríamos que hacer. Entonces, el laboratorio tiene que hacer 2 tomas de muestra en este caso, ¿no? O sea, y en 2 tubos diferentes y deben ser, además, enumeradas también en forma diferente, ¿no? Más adelante vamos a hablar específicamente de aquello. Lo mismo en este caso. Y bueno, en este caso son solo un tipo de lesión, similares todos. Entonces, en este caso, solo en un tubo, si es que fuera el caso. Entonces,
Un poco también algo que ya ustedes conocen, lo que significa la replicación viral, ¿no es cierto? La replicación viral de los virus, en este caso de este virus de tipo ADN, normalmente debería hacerlo en el núcleo, pero lo hace en la parte del citoplasma. Sí, como ustedes saben, el virus, para que pueda hacer su multiplicación y posteriormente de repente ir lesionando células, tejidos, o de repente también los macrófagos vayan, no causen su efecto y puedan ellos morir en su acción como primera línea de defensa. Entonces ellos lo que hacen normalmente, estos virus que son bastante grandes, estos virus cuando ingresan a la célula epitelial, entonces ellos hacen su proceso, ¿no?, de multiplicación. Tiene 7 fases, ¿no?, en el proceso de la replicación del virus, ¿no? El proceso de adhesión, el proceso de penetración, el proceso de decapsulación o denudación, ¿no?, donde sale el genoma, porque el virus está en la parte interna, o sea, en la parte del virión, ¿no?, porque después tiene una cápside, ¿no?, tiene una especie de una, tiene de frente plepómeros, o una especie de una cubierta, ¿no es cierto? Y el virus, cuando ingresa a la célula por endocitosis normal, ingresa, entonces comienza a hacer su proceso de decapsulación. Y aquí comienza a hacer su proceso de alineación, no, esta es la parte genética, de 5' a 3', y entonces comienza a hacer su proceso de replicación, ¿no?, a través de los ácidos nucleicos, de adenina, guanina, citosina y otros más, ¿no es cierto?, que ellos van a hacer su comienzo de replicación y dan después posteriormente dos virus correspondientes, y entonces comienzan el proceso de transcripción y traducción en ese proceso de replicación, que son otras fases. Entonces teníamos, como habíamos dicho, 7 fases, ¿no? La primera, adhesión, penetración, denudación, transcripción, traducción, y luego viene un proceso de morfogénesis, ¿no? Este proceso de morfogénesis es cuando ya el virus, ¿no es cierto?, ya ha hecho su replicación, y en ese proceso de replicación posteriormente también hace un proceso de formación, ¿no es cierto?, de la cápside y todo lo demás, y se forman 2 nuevos virus, ¿no?, 2 nuevos virus, y posteriormente hacen su proceso de salida, o su proceso de eliminación, ¿no?, que sería el séptimo paso que tienen los virus. Estos virus pueden más o menos entre 4 y 20 horas multiplicarse, y de esa manera se van replicando en las células epiteliales. Algo interesante de estos virus que se pueden replicar en cualquier célula epitelial. No requiere una célula epitelial específica, como en algunos virus, por ejemplo, como el SARS-CoV-2, ¿cierto?, que necesita siempre replicarse en células epiteliales de la vía respiratoria, o los ortomixovirus, o de repente el virus del VIH, que es específico en linfocitos CD4, etcétera, ¿no? O sea, cada uno tiene sus órganos blancos específicos, pero en ese caso los de estos virus se replican. De ahí la infectividad y las medidas que debemos nosotros de tomar, ¿no es cierto? De ahí que ustedes saben y han debido escuchar que cuando estamos con un paciente debemos tomar todas las medidas de bioseguridad, principalmente de repente una bata, lentes, guantes, que es importante, y el proceso de desinfección. No están todavía muy claros respecto a algunas medidas de desinfección, ¿no es cierto? Entonces, por el momento se habla de hipoclorito de sodio o lavandina al 1%, también amonio cuaternario, pero respecto al alcohol al 70% no se ha evidenciado todavía si le puede hacer un daño, ¿no? Nosotros en SARS-CoV-2 hemos utilizado bastante y seguimos utilizando nuestro alcoholcito, pero el lavado de manos y el uso de un detergente obviamente es
muy, pero muy importante. Entonces, esas son las características que podría mencionar en este momento, un poquito para recordar las características que tiene lo que es el virus. Entonces, cuando hablamos de la evolución de este monkeypox virus, este virus que va a ingresar, ¿no es cierto?, al paciente, y en su ingreso, en los aproximadamente 3, 4, 5 primeros días que ingresa, él después va a entrar a un periodo de incubación. En ese periodo de incubación, este virus, ¿no es cierto?, se va a comenzar a hacer ese proceso, o sea, de replicación, va a comenzar a replicarse y bastante cantidad. Y entonces, después ya comienza recién a aparecer las lesiones. De hecho, hay un periodo todavía de invasivo, ¿no es cierto?, un periodo invasivo que puede durar unos días, pero el periodo de incubación es interesante, ¿no? Es un periodo de incubación. Por eso es que uno cuando ya aparecen las lesiones, es cuando nosotros recién vamos a indicar que el paciente es un paciente sospechoso, ¿no? Pero ese paciente ya se ha podido hacer la infección en ya semanas o días anteriores, ¿no es cierto? Porque el periodo de incubación específicamente tarda este tiempo. Entonces eso es importante, ¿no? Y nosotros nos puede ocurrir lo mismo. Uno puede estar con un paciente y de repente no tuvo el cuidado y se infectó, pero no va a aparecer al día siguiente las lesiones, ¿no? Entonces a veces cometemos ese pequeño error. La población a veces tiene esa susceptibilidad, ¿no? Que aparece un paciente y de repente yo he estado con el paciente y al día siguiente ya quieren hacerse los análisis, todo eso. Entonces, este paciente no va a poder tener sus datos, ¿no? Nos ocurrió con muchas patologías, ¿no es cierto?, que suelen hacer. Por eso es que hay un periodo específico de incubación. Entonces, ya en el periodo invasivo, ¿no es cierto?, en el periodo invasivo nosotros, ya ustedes saben muy bien, vamos a tener al paciente diferentes características clínicas, ¿no? Que puede ser fiebre, dolor de cabeza, un dolor lumbar, de repente mialgias, de repente no tiene ganas el paciente, pero algo que sí está indicado también en la literatura y mencionan justamente los que están trabajando con esta patología, es la linfadenopatía, ¿no? Que aparecen ganglios inflamados en diferentes partes y entonces ese es, entre comillas, una característica, pero aquí le falta algo muy importante y es la erupción cutánea. O sea, no puede haber una patología con todas estas características sin que no haya erupción cutánea. El paciente puede tener todas estas sintomatologías, pero no tener lo que es el monkeypox virus, ¿no es cierto? Entonces, por eso que es importante para nosotros lo que es la erupción cutánea. Y entonces tenemos justamente la erupción cutánea que habíamos ya mencionado al inicio. Vamos a tener de repente una mácula, vamos a tener de repente una pápula, vamos a tener de repente una vesícula, una pústula, una costra. Entonces ya en este periodo de la erupción cutánea nosotros vemos, y es aquí cuando ya nosotros que hemos tenido ese paciente con todas estas características clínicas, más estas características etiológicas de la enfermedad, es cuando nosotros decimos que este paciente es sospechoso de viruela símica o de viruela del mono, ¿no es cierto? ¿Y dónde va a aparecer estas pústulas o estas máculas? Sí, efectivamente, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se ha indicado que la localización con mayor porcentaje será siempre en la cara, en las palmas y plantas de los pies, ¿no es cierto?, en la boca en algunos casos, en un menor porcentaje, y en genitales, que es una de las cosas que sí ha habido en la mayoría de los pacientes, también ha habido en genitales, ¿no? Los pacientes que hemos tenido nosotros hasta el momento, 5 pacientes que han tenido la enfermedad, y bueno, ellos sí también tenían a nivel de genitales. En conjuntiva no hemos visto, y bueno, en otra parte como globo ocular tampoco.
Sí, pero sí, principalmente en cara, en miembros inferiores y miembros superiores, en la parte abdominal también en algunos casos y justamente a nivel genital, que son las características más específicas. Entonces, con todo esto, ya nosotros ahora sí, ya podemos decir que se trata de un paciente sospechoso de monkeypox virus. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando yo tengo un paciente sospechoso de monkeypox virus o viruela símica o viruela del mono? Sí, tenemos el caso sospechoso, hemos visto, cumple con la definición del caso sospechoso, y si cumple con la definición del caso sospechoso, entonces tenemos que hacer la toma de muestra, ¿no? ¿Quién lo hace la toma de muestra? El personal del establecimiento de salud. Ya, los laboratorios han sido capacitados, hoy también estamos haciendo una pequeña, de repente, capacitación, ¿sí? Y también lo puede hacer el clínico, claro que sí, ¿no es cierto? No, eso no es exclusivo del personal de laboratorio, ¿no? Sino el personal involucrado. Enfermería también lo puede hacer. No, siempre y cuando ellos, ¿no? En SARS-CoV-2 hemos tomado, los médicos, bioquímicos, odontólogos, todos hemos tomado muestritas en algún momento, ¿no? Nosotros hemos tratado en este último tiempo de hacer una pesquisa general, ¿no es cierto?, de toda la población, y se ha ofertado justamente lo que es el PCR en tiempo real para toda la población, ¿no? Y es ahí donde hemos tenido el apoyo de la parte médica, la parte odontológica, la parte de enfermería, que han tomado las muestras, ¿no? Entonces muchos de ellos han sido ya, tienen la experiencia, la experticia en cuanto se refiere a la toma de muestra de hisopado nasofaringeo o hisopado nasal también. Entonces, yendo a esta parte pues, de lo que es la toma de muestra de la viruela símica, entonces para poder determinar la viruela símica, el examen que se va a realizar es justamente por biología molecular. Y para eso necesitamos tomar muestras justamente de las lesiones, ¿no es cierto? Más adelante voy a explicar específicamente de qué tipo. Entonces, ¿qué necesitamos enviar nosotros? Cuando nosotros tenemos un caso sospechoso, necesitamos enviar unas muestras de estas pústulas, de estas lesiones, ¿no es cierto? Muestras para hacer el examen de biología molecular. Sí, pero además necesitamos también tomar otras muestras para diagnóstico diferencial. En este momento, nuestro brazo operativo, que es el CENETROF, está haciendo el diagnóstico diferencial, ¿no? Y para eso requiere dos muestras diferentes. Uno que es sangre, pero no exclusivamente sangre, sino suero, ¿no? De la sangre se hace la centrifugación correspondiente y después ese suero se envía para hacer una serie de exámenes. Y también se requiere un hisopado faríngeo, solo hisopado faríngeo, ¿no? Que es lo que se requiere también para hacer diagnóstico diferencial y que inclusive también puede servir para hacer lo que es el diagnóstico de viruela símica. Pero para viruela símica específicamente son de las lesiones. Por eso vuelvo a repetir, anteriormente hemos dicho, si no hay estas lesiones, no estaríamos hablando de un caso sospechoso, ¿sí? No podemos tomar otras muestras, no solo porque el paciente de repente estuvo, entre comillas, en contacto con algún paciente y hoy quiere hacerse tomar la muestra. ¿Qué muestra tomaríamos, no es cierto? O sea, no tenemos para viruela símica específicamente, posiblemente un hisopado faríngeo. Podríamos utilizarlo, sí, pero específicamente no va a ser evidente. Y el suero sanguíneo tampoco no va a tener la cantidad de carga viral y va a ser un resultado erróneo posiblemente. Entonces, estas dos muestras son importantes más, de hecho, una ficha epidemiológica, ¿no? Y ya es responsable de
de este taller, seguramente les va a hacer llegar la presentación junto con esto, que es la ficha epidemiológica, más otro documento que el CENETROP nos ha proporcionado, que el laboratorio lo tiene que utilizar para enviar justamente sus muestras. Entonces, una vez que tengan las muestras, obviamente voy a explicar más adelante cómo tienen que embalarlo y lo tienen que enviar al laboratorio de referencia del CEDES, ¿no? El laboratorio de referencia del CEDES está en la calle Aurelio Melián, al lado del banco de sangre, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando actualmente de lunes a domingo, pero en este mes vamos a trabajar solamente de lunes a sábado, ¿no? Entonces, trabajamos de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, ¿no? Pero las muestras las podemos recepcionar hasta las 6 de la tarde, ¿no? Entonces ya el personal de laboratorio tiene ya el conocimiento de aquello y nosotros estamos recepcionando. Estas muestras, posteriormente nosotros las vamos a enviar a CENETROP, ¿sí? Que es el laboratorio de referencia para esta patología. Actualmente el Ministerio de Salud solamente ha autorizado hacer esta prueba en 2 lugares, en La Paz, en INLASA y en Santa Cruz, en CENETROP. Nosotros ya hemos hecho la solicitud y próximamente, posiblemente también nosotros ya estemos haciendo este examen para la detección de lo que es viruela símica, ¿no? Entonces estamos a la espera justamente de lo que indique nuestras entidades superiores, como es en este caso el Ministerio de Salud. Actualmente, en este momento, el CENETROP está entregando los resultados en aproximadamente 24 a 48 horas, ¿no? Pero ponemos en término 48 a 78 horas para los pacientes. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos tomado el día de hoy, las muestras llegaron a las 5 de la tarde, sí, esa muestra ya no va a poder ser enviada, ¿no es cierto?, a Santa Cruz. Sí, esa muestra se va a enviar mañana, entonces ya estaríamos hablando de 24 horas. Al día siguiente va a llegar la muestra, porque el courier lo recoge las muestras a las 3 de la tarde, entre 3 y 4 de la tarde, y lo lleva y lo transportan vía aérea, sí, y llega las muestras a Santa Cruz, y al día siguiente a primera hora lo recogen, lo procesan en el día, y entonces el resultado me envían en la noche y yo al personal autorizado, ya sea el epidemiólogo, el médico que está haciendo el tratamiento o el director de esa institución, yo le envío el resultado, ¿no? Después justamente que me envía. Entonces, si nosotros tomamos hoy y después llevamos la muestra, mañana se envía y al día siguiente está llegando el resultado, entonces estamos hablando justamente de 3 días más o menos, ¿no? Ese es en este momento el flujo que estamos siguiendo respecto a lo que es esto de la viruela símica. Les decía entonces que nosotros además debemos tomar una muestra de suero y un hisopado nasofaríngeo. Aparte de las lesiones del hisopado o de las costras, ¿no es cierto? Este suero e hisopado nasofaríngeo, justamente para hacer un diagnóstico diferencial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, el laboratorio de referencia, en este caso de CENETROP en Santa Cruz, están haciendo todas de hecho la prueba de monkeypox. Si es monkeypox ya no realizan todo este panel, pero en este momento están realizando uno porque está iniciando, ¿no es cierto?, la enfermedad, y es importante tener algunas evidencias más de algunas probabilidades de infecciones. De hecho, por biología molecular, en ese hisopado nasofaríngeo o hisopado faríngeo, van a hacer PCR para sarampión y rubiola, van a hacer además PCR para herpes simple y varicela zoster, y van a hacer con el suero sanguíneo además PCR para dengue, chikungunya y zika. ¿Qué es importante en esta fase? Y eso sí es importante que los clínicos ayuden en esto, porque para realizar este examen, ¿no?, y dar un dato de diagnóstico excelente, bueno, fidedigno
¿no es cierto? Es importante que nosotros demos un dato que es el día que inició los síntomas, ¿no es cierto? El día cero de la enfermedad, ¿no? Cuando inició el exantema, cuando inició la fiebre, ¿no? Para lo que es estas enfermedades exantemáticas necesitamos ese dato, muy importante, puesto que el PCR solo se hace en los 7 primeros días de la enfermedad. ¿Sí? Si el paciente, de repente, la mamá o el paciente nos indica que el 20 comenzó con sus lesiones, entonces en Santa Cruz tiene ese dato, entonces ya no van a realizar estas pruebas porque es innecesarias hacerlas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterar, esto se realiza justamente en la primera semana de cuando aparece, en este caso, estas lesiones, ¿no? Que puede ser un exantema, una pústula, etc. ¿Sí? Y aquí un poco quiero salirme nuevamente y aprovechar la oportunidad de esta presentación y de repente la oportunidad de estar con ustedes. Es que ya desde el año pasado nosotros estamos haciendo la investigación de lo que es sarampión y rubiola. O sea, siempre se ha hecho, ¿no? Siempre se ha hecho, pero hemos un poco que intensificado esta vigilancia epidemiológica de sarampión y rubiola. Y entonces, hasta ya desde el año pasado, se está exigiendo a los laboratorios que no solo traigan suero, porque antes era solo suero y ya, ¿no es cierto? Traían suero, la ficha epidemiológica y era todo. Actualmente estamos pidiendo lo que es un hisopado faríngeo o un hisopado nasofaríngeo, ¿no? Lo que más puedan realizar el laboratorio, sí, para también sarampión y rubiola. Pero ¿cuándo tienen que traer esta muestra? Cuando el paciente está en la semana, vale decir, si comenzó su exantema el día 28 y hoy le estoy tomando la muestra, está bien, ¿no es cierto? Recién pasó 4 días, entonces está en el término. Entonces tengo que tomar el hisopado nasofaríngeo. Pero si su exantema ya fue hace el día 20, entonces ya no tomo hisopado nasofaríngeo. ¿Por qué? Porque ya no está de acuerdo a la nomenclatura, de acuerdo a la literatura y de acuerdo al flujograma, ya no está para identificar por PCR. Ese paciente directamente se hará serología y para serología solo necesitamos suero. Entonces, eso es importante, por eso es que algunos se estarán preguntando, ¿y para qué envío hisopado nasofaríngeo? ¿Para qué envío suero? ¿No es cierto? Porque con el suero no vamos a identificar el monkeypox virus. Vamos a identificar, y hemos dicho, con las lesiones. ¿Sí? Pero el suero sirve justamente para esto. Además, se les va a hacer con el suero, ¿sí? La prueba de sífilis, la prueba de otra vez por suero también dengue, zika, chikungunya, sarampión, rubiola, también IgM, IgG, se les va a hacer además para varicela, tanto herpes tipo 1, herpes tipo 2, varicela zoster, ¿no? Se les va a realizar también las pruebas con el suero. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el laboratorio de referencia nacional, en este caso el CENETROP, está realizando todas estas pruebas. Y aquí está también, alguien seguramente vio y dijo, ¿y qué hacemos con esto del cultivo de lesiones para bacterias? Este es otro punto que esto ya el clínico lo que tiene que definir, ¿no? O sea, si de repente yo pienso, no es monkeypox virus, para mí es simplemente un estreptococo o es un estafilococo, ¿no? O de repente es una Klebsiella o alguna otra bacteria, ¿no? Entonces, en ese caso, podría el clínico hacer una toma de muestra para bacterias, pero eso ya lo tendría que hacer en cada institución, ¿no? Que tenga, obviamente, el laboratorio de bacteriología, ¿no? Entonces, o enviar a un laboratorio de bacteriología. Estas no enviamos a CENETROP, ¿no? Eso un poquito para aclarar la situación. Bueno, entonces ya tenemos lo que corresponde al flujograma. Ahora vamos a ir a la toma de muestra, ¿no? Justamente
para que puedan ustedes un poquito interiorizarse de esta parte que tal vez ya lo han visto, ya han escuchado o de repente ya lo han hecho, esta toma de muestra. Entonces, ¿qué es importante? Habíamos mencionado al inicio, nosotros tenemos que tener todo el equipo de protección personal, que incluye una bata. Algunos prefieren mameluco, perfecto, está muy bien, es un equipo de protección. Protección ocular, que puede ser gafas, o de repente una máscara facial, pueden utilizar, perfecto. Los guantes, que de preferencia siempre sean de nitrilo, pero no es un obstáculo, si es que no tienen. Sí, puede ser guantes de látex, ¿no? De preferencia siempre manejamos de nitrilo, que es un poco mejor, y también para la toma de muestra nos ayuda muy bien. Y normalmente siempre nos coloca, por lo menos yo me coloco siempre doble guante, un guante para poder después hacer diferentes operaciones y un guante para eliminar después de la toma de muestra, ¿no? Porque puede que me contamine, ¿no es cierto? Y voy a manipular todavía las muestras, voy a manipular de repente las fichas, todo eso, entonces normalmente doble guante y eliminar. Los respiradores o los barbijos KN95 es importante, y también un barbijo quirúrgico es importante, ¿ya? De la misma manera utilizamos en laboratorio doble barbijo. Yo también hago lo mismo, sí, un doble barbijo, y además en el barbijo que puede ser el KN95 o el quirúrgico que me coloco de inicio, muchas veces además utilizo una tela adhesiva para justamente que esté pegada a la piel, ¿no? Que es importante, ¿no? Porque puede haber la posibilidad de aerosoles en el momento y pueda de alguna manera también. Obviamente todo esto hemos aprendido al inicio de la pandemia de SARS-CoV-2, sí, y esto, si bien hemos un poquito bajado, ¿no? Como quien dice la guardia, por la situación actual que teníamos, ¿no? No contamos con mucho material en nuestros servicios, y hoy estamos utilizando una bata para 20, 30, inclusive 40 pacientes con SARS-CoV-2. Estamos utilizando un guante para 10, 15, 20 pacientes, el barbijo prácticamente para casi toda la jornada. O sea, hemos un poco utilizado, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos comenzado a tener experticia en la toma de muestras de SARS-CoV-2. Pero en esta nueva pandemia tenemos que volver al inicio, ¿no es cierto?, de lo que es el SARS-CoV-2. Digo, lo que es la toma de muestra con las mismas características. Una vez que nosotros nos vamos a vestir, posteriormente debemos eliminar todo, excepto obviamente máscara facial y las gafas, ¿no es cierto? Que esas las tenemos que desinfectar posteriormente, ya sea con amonio cuaternario o de repente alcohol al 70%, pero después todo, absolutamente todo, tiene que ser eliminado en una bolsa roja. Esta bolsa roja tiene que ser atomizada y posteriormente llevada al lugar que corresponde, ¿no es cierto?, a desechos infecciosos. Entonces, me faltaba, creo, en la presentación también botas, ¿no? Tenemos que también tener botas correspondientes, ¿no? Entonces, ahí está la probabilidad. De hecho, nosotros llegamos así y comenzamos a colocarnos todo el material correspondiente y debemos estar como la foto final, ¿no es cierto? Sí, protegidos para lo que es la toma de muestra de este paciente, o lo mismo, ¿no? Los que van a hacer el cuidado de estos pacientes o el personal médico que va a estar atendiendo, ¿no? Y posteriormente. Y es importante siempre tomar las medidas correctas de bioseguridad, ¿no? Entonces, en cuanto al equipo de protección. Ahora entonces vamos a lo que es el material de la toma de muestra. ¿Qué necesitamos? De hecho, lo que necesitamos es un medio de transporte viral, pero no solo uno, necesitamos entre 2 o 3, dependiendo de cuánto vamos a utilizar. No se olviden, uno es exclusivo para hisopado faríngeo, ¿sí?
y 1 o 2 para las lesiones. Necesitamos tubos Eppendorf, ¿sí? Uno para el suero y otro para las costras, si es que existiría, ¿no es cierto? Si existe costras, necesitamos justamente tubos Eppendorf, que hay algunos que son con taparrosca y otros simplemente a presión. Necesitamos los hisopos de Dacron, sí, no algodón, no está permitido aquello. ¿Por qué? Porque el algodón puede embeber todo el material biológico y no va a ser un material que después obviamente no nos va a dar un buen resultado. De hecho, el medio de transporte viral es exclusivo para virus, ¿no es cierto? Por eso se llama así, porque tiene inhibidores justamente para bacterias y otros microorganismos, y es por eso que es exclusivo. Ya los medios de transporte viral tienen entre 1,5 y 12 ml más o menos del medio en tubos correspondientes que son de plástico con taparrosca, ¿no es cierto? Tubos Falcon, así se conocen estos tubos, que de hecho estos son estériles. Podemos utilizar también, ¿no?, algunas jeringas, ¿sí? Como habíamos mencionado, en algunos casos de repente vamos a pinchar la lesión y entonces nos puede servir jeringuitas, ya sea de insulina o de así. En algún momento se pensó que no era bueno utilizar esto, pero muchas veces al tomar la muestra no sale esa secreción que está dentro de la ampolla o dentro de la lesión. Y entonces uno va presionando y no sale. Entonces, sí, por lo menos nosotros sí hemos utilizado unas agujitas, solo agujitas, ¿no es cierto? No la jeringa completa, y sí hemos hecho el pinchazo correspondiente. De hecho, nos hemos llevado también nuestro desecho de cortopunzantes, porque también hemos utilizado lancetas y bisturís para sacar las costras, ¿no? Entonces ya el equipo que va a tomar la muestra poco a poco se va a ir dando cuenta de las necesidades, y en laboratorio tenemos esto que es el parafil. Este parafil sirve para proteger, ¿no es cierto?, o para sellar, si es que vale el término, si cada uno de estos recipientes, tanto este recipiente donde va a estar las costras, como este recipiente donde va a estar también el material, ¿no es cierto? Si alguien prefiere utilizar una pinza, ahí está, una pinza también lo puede utilizar. Entonces, este material que de hecho puede tener en un recipiente especial o simplemente en un plastoformo o de repente una gradilla, ¿no? Cada laboratorio ya se organiza de la mejor manera, o el equipo que va a tomar la muestra. Entonces, los tipos de muestra exclusivos para lo que es la viruela del mono tiene que ser un hisopado de superficie del exudado de la lesión, que puede ser los bordes superiores más en más de una lesión, que pueden ser 1, 2 o 3 lesiones. Cada uno decide cuántas lesiones va a tomar, ¿sí? O si va a tomar de uno solo y tiene una buena cantidad de material, es más que suficiente. Y si hubiera también las costras, como habíamos mencionado, ¿no? Estos hisopados o vesículas no deben mezclarse en el mismo tubo, ¿no? Y eso voy a hacer un hincapié más adelante para cuando hablemos justamente de la toma de muestra, ¿no? Se debe frotar vigorosamente la lesión para garantizar que se recolecte el suficiente material de la obtención de esto que necesitamos, el ADN viral, porque nosotros necesitamos las células epiteliales, y dentro de esas células epiteliales está el ADN viral, que ya hemos dicho al inicio, se está replicando, y en laboratorio se hace un proceso de recolección de este material a través de un proceso de extracción viral se llama, ¿no es cierto? Y se hace la extracción viral para posteriormente hacer el examen que se llama PCR en tiempo real. O sea, son una serie de procesos que se realiza en laboratorio. Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, sí, lo que nosotros vamos a hacer justamente son 3 tipos de muestra: un hisopado orofaríngeo, que tiene que ser en un medio de transporte viral,
sí, que esté justamente para diagnóstico diferencial, principalmente, pero que podría servirnos también para el diagnóstico de la viruela de los monos, siempre y cuando de repente no haya resultados no concordantes con los hisopados justamente de las lesiones, ¿sí? Suero, de la misma manera, para diagnóstico diferencial, ¿sí? Y los hisopados, ¿no es cierto?, que hemos dicho del borde superior de las lesiones, de las costras o de todo lo que es. Si el laboratorio o la persona que tomó la muestra lo va a llevar al laboratorio inmediatamente, no necesita refrigerarlo, ¿no? Inmediatamente con posiblemente un paquete frío, lo lleva al laboratorio de referencia y en laboratorio de referencia realizamos nosotros el tercer empaque. De hecho, voy a explicar en este momento que se debe hacer doble empaque. Doble empaque se debe hacer en la toma de muestra y eso es importante, ¿sí? Entonces, si no, lo va a llevar de repente porque tomó la muestra a las 5 de la tarde hasta que haga su desinfección, eliminar su material, centrifugar su muestra de sangres y todo aquello. Entonces, de repente ya no le alcanza el tiempo, entonces lo puedes refrigerar a entre 2 a 8 grados centígrados, ¿no? O sea, en el refrigerador, no en el congelador, ¿no es cierto? Lo puede dejar y al día siguiente lo lleva. Ahora, en algunos, de repente, la toma de muestra fue el viernes y es en una población alejada, ¿sí? Y bueno, no puede salir, ¿no? O de repente lo tomó el jueves y la ambulancia recién saldrá el viernes o el sábado, ¿no? O directamente el lunes, ¿no? Entonces, en ese caso, hay que congelarlo, ¿no? Solo en esos casos hay que congelarlo de preferencia menos 20 grados centígrados y, como dice acá la literatura, puede estar hasta 7 días más o menos congelado, ¿no? Ya cada uno tendría que definir la situación de acuerdo al lugar de origen de las muestras. Entonces, nosotros vamos a hacer la toma de muestra, como habíamos mencionado, de 3 partes, ¿no? O 3 muestras específicas. Uno de orofaringio, exclusivo en un medio de transporte viral. Obviamente tiene que estar etiquetado y tiene que indicar muestra faringio, listo, o orofaringio, ¿sí? Específico. ¿Ya? Más igualito que se realiza en SARS-CoV-2. Las muestras de pústulas, que pueden ser 1, 2 o 3, dependiendo del tipo de lesiones, ¿sí? Las costras, si es que hubiera costritas, de lo mismo, en un tubo ependor limpio, seco, y la otra muestra que sería el suero sanguíneo. Entonces, este suero sanguíneo, que también, de hecho, lo vamos a etiquetar y lo vamos a colocar en un segundo transporte viral. Entonces, nosotros vamos a enviar todo este material justo con una ficha epidemiológica. Esta ficha epidemiológica que debe ser llenada, puede ser llenada a mano o puede ser llenada, algunos he visto que ya por lo menos nos llegó eso al laboratorio en forma digital, ¿no? En ese momento no, hasta ahora no. La próxima semana hay una reunión donde se va justamente a hablar dónde se va a colocar estas fichas epidemiológicas. Lo más probable es que se aumente al CIBE, donde está SARS-CoV-2, ¿no? Hay la mayor probabilidad, ¿sí? Que simplemente se cambia algunos detalles, pero ya prácticamente posiblemente se maneje en esa plataforma. No creo que hagan otra plataforma específicamente para lo de la cínica, ¿no? Entonces, lo más probable es que sea en SARS-CoV-2. Y ahí, como ustedes ya manejan la plataforma del CIBE, esta plataforma tiene todos estos parámetros, ¿no es cierto? Establecimiento, datos del paciente, antecedentes epidemiológicos, que es importante, ¿no? Si es trabajador de salud, la ocupación del paciente, ¿no? Más o menos
cuánto tiempo, antecedentes de viaje. En este momento el nexo epidemiológico es importante en este momento porque como el primer caso, ¿no?, de SARS-CoV-2, o sea, el nexo era importante, ¿no?, porque no teníamos la patología en Bolivia. Lo mismo en este momento, y posteriormente seguramente va a ser lo mismo que en SARS-CoV-2, ya nos vamos a olvidar de esta parte de los antecedentes epidemiológicos, en especial de viaje o contacto con otras personas y ese paciente dónde llegó, etcétera. Hacer la investigación, pero por ese momento es importante determinar aquello. Y después, obviamente, algunas enfermedades de base, que es importante, principalmente lo que es enfermedades inmunocomprometidas, ¿no es cierto?, casos de VIH y otros más, y muy importante, y de hecho el inicio de los síntomas, ¿no?, el inicio de los síntomas y los síntomas que tienen, ¿no?, y el exantema, ¿no es cierto?, cuando comenzó, un exantema de repente inexplicable, apareció esta pústula, apareció las manchitas, apareció una serie. Entonces, todo eso nos va a llevar a justamente a determinar y hacer el diagnóstico diferencial. Ya, si el paciente va a ser aislado, los nombres de los contactos, quiénes fueron sus contactos, y algo que sí, algunas instituciones que han enviado sus muestras no llegan a anotar esa parte del laboratorio. Hasta la fecha nosotros hemos ido siempre apoyando, ayudando, hemos llamado a la persona, le hemos preguntado su nombre, hemos terminado de completar, de llenar la ficha epidemiológica, etcétera, ¿no? Pero es por el momento, ¿no? Siempre es importante apoyar, pero más adelante es importante que culminemos nuestro trabajo en todo lo que corresponde al llenado de la ficha epidemiológica, ¿no? Entonces, es importante eso de la ficha epidemiológica, la firma y el sello del médico, muy, pero muy importante, y además el sello de la institución, ¿no?, del establecimiento de salud, ¿ya? Porque esto es importante, y a veces también el celular, para que nosotros nos podamos contactar. Y de la misma manera, hacer un contacto con el laboratorio para que de alguna manera también nosotros hagamos el flujo de la información cuando tengamos los resultados, ¿no? Que será la persona o a quién tiene que llegar la información, ¿no? Ustedes saben que no podemos dar la información al paciente, ¿no?, ni a terceras personas. Otro de los documentos que tiene que se está exigiendo en la toma de muestra es justamente esta ficha de derivación de muestras de viruela símica que lo realizó el CENETROP, sí, que nos envió, y que bueno, yo también ya les he enviado esa ficha y que todos los laboratorios lo tienen. De la misma manera va algunos datos, ¿no es cierto?, del paciente, y aquí sí es importante los tipos de lesiones y las muestras que se está enviando. Esto un poco es importante para evidenciar, ¿no?, porque resulta que hemos tenido casos que alguien indicaba que envió costra y resulta que me llaman de Santa Cruz y me dicen, no hay costra, no han enviado costra. Sí han enviado suero, pero no hay costra. Hay otros que no han enviado suero, solamente han enviado una pústula, ¿sí? Y algunos enviaron sangre con EDTA, ¿no? Entonces todo. Entonces, de alguna manera, esto es una forma de hacer una evidencia de lo que se está enviando, ¿no? Y también nos sirve a nosotros para reclamar, ¿no? De repente dice, pero he mandado pústula, y en Santa Cruz dice, no ha llegado pústula. Entonces, de hecho, las muestras no se pierden, ¿no? Es algo que no sucede, pero puede ocurrir alguna situación. Entonces nosotros vamos a reclamar, inclusive al courier, podemos decir, ¿no?, nosotros hemos enviado tales cosas y no llegó tales cosas. Entonces, un poco para evidenciar y que esto vayamos un poquito a acostumbrarnos a hacer estos pequeños documentos que a veces siempre nos cuesta, ¿no?, hacerlos, pero bueno, va a servir. Han colocado una serie de muestras porque al inicio de los primeros casos sospechosos, sí, se enviaba sangre con EDTA, sangre sin EDTA, no se centrifugaba, no se mandaba el suero,
todo aquello, ¿no? Es inclusive orina y otros más. Se habló de muchas cosas, ¿no? De sangre, de suero, o también en un medio de transporte bacteriano, todo eso. Pero ya con el tiempo hemos quedado con Santa Cruz enviar solamente estas tres muestras que ya les he mencionado, ¿no es cierto? Un hisopado faríngeo, suero para diagnóstico diferencial y el hisopado de las pústulas. Entonces el hisopado nasofaríngeo, que ya todos estamos, hemos interiorizado con esto, ¿no es cierto? Ya todos conocemos. La toma de muestra lo hacemos del fondo de la parte nasofaringe específicamente, sí, y tomamos la muestra y colocamos en un medio de transporte viral y de esa manera lo sellamos, esto con parafil, lo etiquetamos con los nombres correspondientes, sí, la fecha de toma de muestra, que es importante, y de esa manera lo vamos a ir colocando, ¿sí? En lo que corresponde a la toma de muestra para monkeypox virus, específicamente de las lesiones, vamos a tomar, o también de las costritas que haya en tubo ependor o en medio de transporte viral, cada uno con sus características, ¿no? Esto es lo más específico. Entonces, ahora vamos a explicar justamente la toma de muestra de estas lesiones. Si nosotros tuviéramos, como en este caso, 3 tipos de lesiones, ¿no es cierto? En este momento tenemos un tipo de lesión, ven ahí unas pústulas ampullares, unas pústulas, ¿no?, de tipo ya patológicas, ¿no?, con un proceso infeccioso, pero son similares todos, ¿no es cierto? Y aquí tenemos otro tipo de pústulas vesículas que ya están algunas con proceso de umbilicación, ya, si nosotros. Pero en este caso tenemos, si ustedes se fijan, 3 diferentes. Si nosotros tuviéramos en el mismo paciente 3 diferentes lesiones, tenemos que tomar de esas lesiones en 3 diferentes tubos. En 3 diferentes tubos. En un tubo le vamos a colocar una vesícula pustulosa, una pústula, ¿no?, con proceso infeccioso, y una pústula umbilicada, ¿no es cierto? Vamos a colocar los 3 nombres característicos, ¿sí? Entonces vamos a tomar, ahora, la toma de muestra de esto podemos hacer de 1, de 2 o de 3. Nosotros definimos aquello, ¿no es cierto? Si en el primero saqué una buena materia, un material biológico, de repente más que suficiente. Pero si no, con el mismo hisopo puedo tomar 2 o 3 lesiones. Ahora, si yo quiero tomar con 2 hisopos, ¿no es cierto?, entonces puedo tomar también con 2 hisopos. Sí, tomo un hisopo acá y coloco, otro hisopo, coloco. Aquí lo mismo, un hisopo, coloco, otro hisopo, coloco. Entonces tomamos las muestras características. Si de repente no sale el proceso que les he mencionado, porque hay que hacer un raspado, ¿no? Como cuando uno tiene acné, a veces uno apenas lo toca y revienta, ¿no es cierto? Pero de repente acá no sale, entonces tenemos que hacer con una jeringuita o una agujita, ¿sí? Hacer un pequeño orificio, podemos hacer en este y en este, y después hacer la toma de muestra con el mismo hisopo y colocarlo en el medio de transporte. De la misma manera acá podemos hacer una pequeña. Estos son los que menos salen, por lo menos en la experiencia que hemos tenido, son los que menos salen, ¿sí? Entonces ahí está, y no sale, y de esa manera hay que tratar de sacar, de frotar, ¿sí? Muy importante. Entonces, una vez que tomamos las muestras, ¿no es cierto? Nosotros tomamos las muestras, sí, nosotros podemos también tomar otras muestras, como por ejemplo estas costritas, sí, que pueden ser, que las podemos tomar con una lanceta, con un bisturí, o inclusive en algunos países con hoja de afeitar, ¿no es cierto? Se ha visto en algunas imágenes que muestra el internet, ¿no es cierto?, que pueden hacer. De hecho, estas directamente en un tubo seco, sin medio de transporte viral. Si son costras, directamente. Pero si hay lesión, hay secreción purulenta, nuevamente con hisopo hay que embeber en el medio de transporte viral.
Una vez que hemos tomado las muestras, estas muestras deben ser llenadas en un segundo recipiente o en un primer recipiente más bien, ¿sí? Este recipiente que tiene que tener su tapa rosca o simplemente esta puede ser protegida con ese material que utilizamos en el laboratorio que se conoce parafilm. Obviamente estos medios de transporte viral, ustedes ya lo conocen, tienen una tapa rosca y esas sí van a estar cubiertas. Además van a estar protegidas, ¿no es cierto?, con el parafilm correspondiente. Entonces cada uno de estos va a tener su parafilm y esos frascos. En laboratorio hay unos frascos que utilizan el laboratorio para el examen general de orina, que son los frascos de las tiras de orina. Esos frascos de tiras de orina hemos utilizado durante la pandemia del SARS-CoV-2, ¿sí? Esas ahora podríamos volverlas a utilizar, ¿no? Podríamos volverlas a utilizar, tiene que ser sellada, de repente de cuántos tubos. Si he tomado 2 tubos, ahí está, y el otro tubo del hisopado nasofaríngeo en otro frasco, las costras en otro frasco y el suero en otro frasco. Entonces todos estos se van a ir a un plastoformo, ¿no es cierto? Un plastoformo que sería nuestro segundo empaque. Coloco todo esto con un paquete frío. Si no tengo paquete frío no hay problema porque esto después va a ir al laboratorio y en laboratorio nosotros vamos a hacer un tercer empaque, ¿no? Nosotros vamos a recibir este empaque, sí, que de hecho lo van a sellar con una cinta de embalaje o una cinta scotch o una cinta de papel, etcétera. O sea, con cualquiera de los elementos lo sellan y lo envían al laboratorio, obviamente con los documentos que hemos mencionado, la ficha epidemiológica y lo que... Bien, entonces eso más o menos es en cuanto a la toma de muestra que han podido evidenciar, sí, no es muy difícil. Y aquí ahora les presento algunas fotos de cómo se realizó la toma de muestra específicamente, ¿no es cierto? Que hemos tenido, como ya les he mencionado, recurrir a una agujita, ¿sí? ¿No? Con una agujita y a sacar con el hisopo correspondiente, ¿no? Si podemos apoyarnos con alguien que nos va a ayudar, mejor, ¿no es cierto? Siempre es bueno trabajar entre 2 a veces y porque siempre te va a ir, la persona te lo va a ir colocando los datos, te lo va a ir sellando, o sea, siempre te ayuda, ¿no? Si es posible aquello, es mejor. Entonces ahí está algunas características, sí, con una lancetita o un bisturí, sí, sacar justamente las costritas y colocar en un tubo ependor directamente, que también se puede hacer con una pincita, pero bueno, la pinza, después hay que desinfectarla, hay que esterilizarla, normalmente no tenemos ese material en laboratorio, y bueno, a veces nos conflictuamos con enfermería, ¿no es cierto? Y bueno, ahí está. Entonces, a veces mejor utilizar estos elementos porque estos después son desechados, ¿no? No podíamos desechar nuestra pincita nosotros. Aquí tenemos otras lesiones, ¿no? Otras lesiones que hemos mencionado, hemos visto, ¿sí? ¿No? Y así está. Entonces, todas estas lesiones sí es posible tomar la muestra. En algunas presentaciones preguntaban qué pasa si el paciente se colocó de repente una crema, se colocó de repente o lo pintó, ¿no es cierto?, con violeta de genciana o alguna situación, ¿no? Siempre hay algunos que colocan o al final lo colocó un apósito o alguna situación. En ese caso hay que verificar, hay que sacar todo aquello y si hubiera crema habría que hacer la limpieza con solución fisiológica. No se utiliza antisépticos o de repente algunos detergentes, ¿no? De repente lavar con agua y jabón. Si con la solución fisiológica se logra, ¿no es cierto?, hacer la limpieza correspondiente y hay el material infeccioso, se procede a la toma de muestra. Pero si no, este paciente tendría que estar de repente en el área de toma de muestra o en el lugar donde ustedes determinen, ¿no es cierto? Cada institución está determinando de repente un área de aislamiento del paciente, donde va a estar el paciente, y entonces ahí el paciente podría estar 2 o 3 horas o 4 horas inclusive. Nosotros hacemos la desinfección y después de 3 a 4 horas nos volvemos a verificar si efectivamente ya
ya se puede hacer la toma de muestra y entonces se procede a la toma de muestra, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, aquí están algunas costritas, otras lesiones, algunas ya que se han realizado en algunos pacientes. Bueno, aquí también ahí están algunas umbilicadas, como ya les he mencionado, algunas ya en proceso de cicatrización. Y bueno, son algunas fotos que ustedes también lo tienen en este momento y bueno, también en las redes sociales tenemos bastante de estas fotografías. A nivel de labio también puede aparecer, ¿no es cierto? A nivel de labio, entonces, de la misma manera hay que tomar las muestras, ¿no? Con el hisopo hay que tomar y lo mismo hay que hacer y anotar en el medio de transporte viral de donde se está tomando la muestra. Algunas costras que ya están en un proceso, ¿no? O en pacientes con estas características. Alguien dirá, no, esto no es viruela del mono, pero esto es varicela o esto es zóster, ¿no? Nosotros hemos conocido estas patologías de muchos pacientes, ¿no? Y efectivamente podría ser. Pero siempre hay que, en este momento, estamos en vigilancia epidemiológica, entonces hay que hacer el diagnóstico que es antena disclínica. Entonces, una vez que realizamos toda la toma de muestra, lo colocamos en los frascos correspondientes. Al inicio de la pandemia nos otorgaron también estos frasquitos, ¿no? Donde nosotros colocábamos en su frasco correspondiente y también nos dieron estos recipientes de cartón, ¿no es cierto?, que era nuestro primer recipiente, segundo recipiente y tercer recipiente. Entonces siempre se lleva en triple empaque, eso es lo que menciona las normas de la Organización Mundial de Salud, de la Organización para Productos. Esa es la relación. Pero nosotros en Cochabamba hemos un poco que colocado nuestros, no teníamos, nos llegaron de La Paz unos 5, 10, era para 10 pacientes nada más. Entonces comenzamos a utilizar estos frasquitos que les decía que son frasquitos de orina. De hecho, esto se tomaba la muestra con los datos correspondientes, se protegía con ese parafil, se colocaba en un sorbente, ¿sí? Y el pelete se colocaba en el frasquito, se cubría el recipiente, ¿no? Sí, se logra, el frasquito tiene su tapa, perfecto. Si ingresa al recipiente, bueno, ahí está. Paquetes fríos, el recipiente, y bueno, de hecho necesitamos de repente 2 o 3 que van a entrar acá, y posteriormente se cubría, ¿no es cierto? Se cubría todo lo que corresponde y se colocaba de repente un detalle, ¿no? El nombre del paciente y de repente las muestras que correspondían. Además, estas nos llegaban con lo que correspondía a las fichas epidemiológicas. ¿Sí? Estas fichas epidemiológicas que son 2 para lo que corresponde a esta vigilancia. Anteriormente estábamos pidiendo 3 porque uno se iba a epidemiología del CEDES, pero actualmente estamos enviando esta ficha en forma digital al CEDES, pero al CENETROF tiene que irse en forma presencial, ¿sí? Y en laboratorio también se queda una ficha, ¿no? Una ficha. Entonces, esta ficha epidemiológica, de hecho, el laboratorio recibe estos envases y posteriormente en otro recipiente un poquito más grande, ¿no es cierto?, en esos similares a los de heladito que ustedes conocen, en ese recipiente que tenemos en el laboratorio nosotros estamos realizando el tercer empaque con paquetes fríos. Nosotros colocamos paquetes fríos y este envase ya no lo tocamos. Actualmente estamos revisando, ¿no? Porque siempre al inicio hay que ver, pero ya más adelante seguramente ya no vamos a revisar y como llegue, ¿no es cierto? Hemos tenido, yo no he querido traer las fotos y colocar las fotos de estas muestras con
con algunos pequeños del inicio de la pandemia, y entonces trajeron frascos sueltos, sin etiquetar alguna vez, ¿no es cierto? El suero no trajeron, se olvidaron, completaron al día siguiente, etcétera. Entonces siempre hay al inicio algunos detalles, ¿ya? Pero ahora ya estamos ya un poquito ya capacitados y a ir mejorando, ¿sí? Entonces luego nosotros hacemos el empaque, colocamos además la boleta de courier, y con eso se va a Santa Cruz, ¿no? Con los datos correspondientes para que al día siguiente esto sea procesado, todo lo que corresponde. Entonces el laboratorio de Cenetrop lo que va a hacer es la confirmación de la infección del monkeypox virus, y a través de pruebas de laboratorio, ¿no es cierto? Que en este caso es exclusivamente PCR en tiempo real. Y hacen dos tipos de PCR en tiempo real, uno para orthopox virus, que es general, está realizando, y más adelante seguramente se va a hacer como en SARS-CoV-2 hemos hecho, y actualmente el laboratorio también está realizando lo que es no solo la identificación de SARS-CoV-2, sino de las variantes, ¿no? De las variantes de preocupación que ha existido, y estas además están haciendo el proceso de secuenciación en la ciudad de La Paz, ¿no? El INLASA está haciendo el proceso de secuenciación, y bueno, de alguna manera se está también haciendo esta pesquisa, como todos los países que corresponden, para saber qué tipo de variante o de mutación ya ha habido en SARS-CoV-2, y lo mismo seguramente más adelante vamos a hacer con esto del poxvirus. Entonces, de alguna manera, esto también tiene que ver con los clados que la doctora habló anoche, no sé, ya sea del Congo o del África Occidental. Entonces tenemos dos flujogramas que la Organización Mundial de la Salud ha enviado, ¿no es cierto? Ante cualquier sospecha se hace un PCR para orthopox virus. Si sale positivo, se confirma monkeypox virus. Si sale positivo, está confirmado el caso y se envía la información al Ministerio de Salud, y también se envía a los responsables, ¿no? A los responsables. En este caso, en Cochabamba está el director del CEDES, el doctor de epidemiología, y bueno, mi persona como responsable de la información. Si es negativo, esto se descarta, que es monkeypox virus, pero si sale positivo a orthopox virus, se hace para monkeypox virus, y si sale negativo, también se descarta aquello. Sin embargo, hay otro flujograma, en el caso de otras lesiones también, y en ese caso específicamente se hace inmediatamente para monkeypox virus. Si sale positivo, de la misma manera está confirmado el caso y se va, y además se puede hacer la identificación. En este momento no se está realizando esto, sí, pero sí hasta lo que es la detección de monkeypox virus. Entonces eso en cuanto se está realizando, ¿no es cierto?, en lo que corresponde a esto que es el diagnóstico. Por último, tenemos el diagnóstico diferencial, y vuelvo a reiterar, el diagnóstico diferencial que el laboratorio de referencia de Cenetrop está realizando es justamente herpes simple tipo 1, tanto IgM e IgG, está realizando IgM e IgG para varicela zoster, para sarampión, para Zika, para chikungunya, para dengue, IgM, también IgG, y también está haciendo la prueba para lo que es sífilis, para VIH, y bueno, por el momento eso. Ya los clínicos también podrían de repente ver la posibilidad de hacer diagnóstico con Sarcoptes caviae, ¿no? Sarna, o de repente algunas infecciones bacterianas, o de repente alguna alergia a medicamentos, o algunas otras lesiones. Entonces, esto es en cuanto yo puedo en esta oportunidad mencionar respecto a lo que es la toma de muestra y los pasos a seguir
en el caso de un paciente sospechoso de poxvirus, ¿no? Ya hemos mencionado eso al inicio. Este es el flujograma que en este momento estamos manejando en laboratorio. Ya las muestras específicas para viruela símica, las muestras para diagnóstico diferencial, que son dos, hisopado faríngeo y suero, la ficha epidemiológica, y todo esto se envía a Cenetron. Bueno, entonces de mi parte es lo que puedo mencionar. Si tienen alguna consulta, alguna duda, adelante, por favor. Bueno, en este momento no hay preguntas en el chat, pero voy a dejar al doctor Avilés para que pueda hacer las consultas necesarias. Estimado doctor, sí es verdad, no tenemos chat ninguna pregunta y al parecer los participantes se ha quedado muy claro al respecto. Tal vez podríamos cederle unos segundos para cerrar nuestra sesión y poder cederle unas palabras de despedida. Doctor, ¿se puede hacer pregunta? Sí, adelante, por favor. Entonces, cederemos la palabra. Sí, adelante. Doctor, muy buenas noches. En área rural, ¿podemos tomar también, si nos explicaron, las 3 muestras? Y o sea, juntamente con la ficha epidemiológica tendríamos que enviar. Sí, efectivamente, esto es para todo lo que es Cochabamba, ¿no es cierto? No es solamente para la red cercado, sino todas las redes de salud están, ¿no es cierto?, en el flujograma, ¿no? Entonces, para todas las redes. Entonces, ustedes toman la muestra y tendrían que ver la manera de hacerlo llegar la muestra. En el caso, por ejemplo, del trópico, cómo estamos organizados con el trópico, ellos les es más fácil mandar la muestra a Santa Cruz, ¿no? Entonces, en ese caso, lo único que hacen el trópico es enviar la muestra y me envían una foto de la ficha epidemiológica y bueno, ¿por qué? Porque el resultado posteriormente nos llega aquí a Cochabamba y nosotros de esa manera poderles dar el resultado, ¿no? Entonces, eso hemos coordinado. En el caso de otras provincias, lo tienen que traer siempre al laboratorio de referencia y nosotros enviamos las muestras. Está bien, doctor, gracias. Y el tratamiento correspondiente, si fuera positivo, inmediatamente tenemos que hacer la conducta o ya tenemos que tener en los municipios. Sí, efectivamente, ya se ha tomado en cuenta, ¿no? Respecto al tratamiento, es el tratamiento más de tipo sintomático, ¿no? En este caso, si sale positivo, y tendríamos que hacer también la vigilancia, ¿no? En este caso, posibles contactos, hacer una información adecuada de orientación a los familiares o a la persona que va a cuidar al paciente, ¿no? Y lo mismo en el caso si estuviera internado, etcétera, ¿no? Entonces, toda la conducta que ya se ha mencionado y está dentro de los flujogramas o protocolos, hay que realizarlo. Está bien, doctor, muchas gracias. Si hay alguna consulta más, adelante, por favor, pueden participar. Bueno, espero que
realmente esta información les haya sido útil y bueno, estamos nosotros prestos a siempre apoyar, ¿no? De repente pueden también comunicarse conmigo, no hay problema, y para que yo pueda corroborar. Agradezco a la institución y al doctor Avilés, quien muy gentilmente me ha invitado y a través del CEDES, y de esta manera pueda en esta oportunidad dar esta pequeña información que